Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de 724.mx y también por las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Bienvenidos a este cronómetro 2020. Los saluda David Mendoza y bueno, pues el día de hoy, bueno, pues estamos concluyendo ya con este trabajo, este análisis que hemos venido realizando a lo largo de la semana en términos de, bueno, pues ir analizando los trimestres de este 2020, un 2020 que, bueno, pues sin duda representó para todos y cada uno de nosotros un cambio, un rompimiento a toda nuestra normalidad. Pero bueno, pues estamos aquí listos para poder realizar pues un análisis y una revisión sobre todos los temas más importantes que sucedieron no solamente en México, sino también en el mundo. Nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan, ¿no? Nos ven a través de UCL, Unión Continental Latinoamericana, y que bueno, pues siempre están con nosotros viéndonos desde Montevideo, pasando por Buenos Aires y hasta allá, hasta Washington. Gracias a todas estas plataformas de 724.mx. El día de hoy está con nosotros Eri Cargueta. ¿Cómo estás, Eri? ¿Cómo estás, David? María, Edgar, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que muy contenta de poder encontrarnos en este cierre del 2020, que la verdad ha sido intenso. Entonces, pues un gusto. Y un gusto de estar también con la gente que nos acompaña en las plataformas de 724MX y la verdad, pues también contenta de que nos acompañen desde Latinoamérica y allá en Washington. Oye, Latinoamérica que ahorita están en verano, qué rico, ¿no? Sobre Sudamérica, mientras aquí estamos ya sufriendo un poquito con el frío, que nada que no se pueda arreglar, ¿verdad, Edgar? Con un buen tamal oaxaqueño o con un atolito rico. Champurrado. Hoy un champurrado para que nos dé gusto. Y bueno, pues aquí está Edgar Valenzuela, como siempre. ¿Cómo estás? Hola, David, estimadas María, Erika, muy buenas tardes. También a nuestro auditorio de 724 y de UCL. Pues la verdad, yo estoy contento. Gracias a Dios. Estamos terminando este año con lo más importante que podemos tener, vida y salud. Entonces, literalmente este año nos demostró que esos son los dos pilares de nuestra vida, y porque lo demás puede ir y venir, pero mientras tengamos estas dos cuestiones, pues creo que ya somos millonarios, ya estamos del otro lado. Oigan, y yo quiero hacer un énfasis en algo, porque fíjense que seguramente donde está Edgar, hay unos pajaritos que siempre suenan, ¿no? Vives ahí muy cerca de un jardín, y es algo muy significativo porque siempre se escuchan. No sé si se han percatado, amigos, pero siempre que está Edgar por ahí, se oyen los pajaritos, y eso a mí, la verdad es que, como bien dices, Edgar, es parte de este reflejo de la vida, es parte de esta situación donde son esos pequeños detalles que de pronto pues se nos olvidan por estar en el trasiego de la vida, que estamos corriendo para un lado para otro, pero ese detalle es sensacional. Así es que, bueno, felicidades, Edgar, tú que tienes ahí pajaritos que están trinándote todo el día. Sí, son las mascotas de la casa. Qué bueno, qué padre. Oigan, y María Limón al pie del cañón, a pesar de que anda sintiéndose un poquito malita, pero va bien. María Limón, qué gusto tenerte, y como siempre también con la mascota de la casa, allá atrás. Siempre. Son las estrellas, no me lo perdonan si no salen en estos programas. David, Erika, Edgar, un saludo a todos y pues también un saludo a toda la gente que nos ha visto y nos ve a través de 724 y de UCL. Aprovechar muchísimo para agradecerles por habernos visto estos meses, por brindarnos unos minutitos a la hora de su comida o a la hora del cafecito y sobre todo desearles los mejores, o enviarles los mejores deseos para ustedes y sus seres queridos en este próximo año, que ya concluya, que ojalá que concluya de la mejor manera posible para todos
Y pues un abrazo a la distancia. Así es. Oigan, amigos, bueno, pues las cosas se van a poner bastante entretenidas. Estamos cerrando un 2020 bajo ciertas circunstancias que, bueno, pues no nos los imaginábamos. Bastantes temas en la agenda nacional, en la agenda internacional. Bueno, pues ya saben ustedes esta nueva cepa de COVID-19 que, bueno, pues parece ser que se descubrió allá en Inglaterra y que, bueno, pues de acuerdo a la OMS no representa necesariamente que sea más mortal, pero sí mucho más virulenta, o sea, se contagia mucho más rápido, ¿no? Estos virus que andan mutando constantemente. Ayer estaba revisando una serie de documentos donde decían que el virus original que salió de China mutó después en Europa y el que tenemos actualmente aquí en esta parte de América ya tiene otra reconfiguración. Y bueno, pues obviamente en Inglaterra lo que está sucediendo, sobre todo porque varios países, alrededor de 15 hasta el momento, van ya confirmados, ya cerraron sus fronteras a todos los vuelos que vengan provenientes de Inglaterra, pues para evitar mucho más sorpresas. Y bueno, sorpresas también en México, ¿eh? Tenemos obviamente a un exsecretario de Gobernación que se va a lanzar de embajador de México en Estados Unidos, y tenemos también a una profesora de muchos años, profesora parece ser de primaria, con una maestría, con un trabajo pedagógico, que hoy se va a hacer cargo, obviamente, de la Secretaría de Educación Pública en este país, la maestra Delfina Gómez, si bien recuerdo, y que bueno, pues también fue señalada porque dijeron por allá que para su candidatura le estaba pidiendo una módica cantidad a todos sus allegados, pues para poder hacerse de este trabajo cuando fue candidata por el Estado de México hace algunos años. Y bueno, pues entonces bajo esta lógica, ¿por dónde empezamos, Erika Argueta? Estamos cerrando un 2020 con una serie de situaciones y temáticas bastante fuertes, y recordemos, por fin, Biden, parece ser que todo indica, a pesar de que Donald Trump no le gusta, Biden, el siguiente presidente de Estados Unidos. Erika Argueta. Sí, pues un panorama internacional lo suficientemente complejo, David. Significa que el mundo se está reconfigurando, aunque no lo veamos claramente todavía, pero hacia allá vamos. Entonces, pues bueno, esto que comentas sobre la variante, la evolución de este virus a raíz de pues haberse dado a conocer allá a finales del año pasado, pues bueno, las cosas han cambiado también muchísimo. Recientemente por ahí los científicos ya han aclarado que tú lo comentabas, no se trata de una nueva cepa, sino de una evolución natural del virus, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también ha implicado, pues vamos, consecuencias económicas, consecuencias sociales, la movilidad de la humanidad otra vez puesta a prueba. Entonces, me parece que es un cierre en ese sentido que nos hace recordar pues algunas cuestiones que ya planteaba Edgar al inicio de su intervención en este cronómetro. Los seres humanos somos altamente vulnerables, a veces lo olvidamos, no nos damos cuenta, nuestra vida cotidiana pues nos hace dar por hecho muchas cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues somos así de vulnerables, ¿no? Llega un virus y nos pone en jaque, ¿no? Eso por un lado, pero también nos hace pensar que en el cierre de este 2020, pues debemos tener esperanza, David, debemos tener esperanza de un futuro, hay un futuro y debemos trabajar en el presente hacia ese futuro. Entonces, la verdad es que, pues, bajo ese panorama, pues te diría que el cierre de fronteras, la limitación de los vuelos, en fin, pues nos estará marcando el inicio de un 2021 que, pues, nos costará un cierto trabajo, ¿no? Estamos ya en la plena aplicación de las primeras vacunas alrededor del mundo, y la verdad es que pues esperaremos resultados positivos pese a lo que las teorías de la conspiración anden por ahí pues tratando de cuestionar, ¿no? Tratando de plantear pues otras complejidades, pero pues bueno, esas son esperanzas para la humanidad y creo que hay que tomarlas de la mano con un cierto pues agrado, porque la verdad es que ya hemos tenido pues suficientes días bastante difíciles, ¿no? La verdad es que pues así el panorama, eso en el nivel internacional, y en el nivel nacional, pues bueno, esperamos que nuestros panoramas pues se compongan, ¿no? Oye, se compongan y dibujen de otra manera, porque la verdad es que están bastante complicados. Muy Edgar complicados. Valenzuela,
Fíjate que aquí en esta revisión del tercer trimestre me llama mucho la atención porque, bueno, pues en esta semana tuvimos la invitada, una amiga italiana, Francesca, que nos acompañó. Y fíjate que me quedé pensando en algo que fue muy significativo ahí en octubre, obviamente tomando en cuenta el famoso Día de la Raza, que se celebra o se conmemora en México, ¿no? Y que fue este hecho tan significativo de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México y las autoridades de la Ciudad de México decidieron quitar a Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma. Y hace algunos días, se ha filtrado por ahí que van a regresar a los indios verdes las imágenes o las estatuas de Ahuizotl y de, se me olvida el otro nombre, de Tizoc creo, que es el otro rey mexica, y los van a volver a colocar en Paseo de la Reforma. Hay quienes señalan que en el lugar donde estaba la estatua de Colón. Vaya tema que todavía parece ser que nos sigue provocando pues ciertas sensaciones a muchos años de distancia, y hay quienes dicen que simplemente es este elemento de que los monumentos y obviamente el espacio público se va configurando de acuerdo al gobierno que está en turno. ¿Cómo ves, Edgar Valenzuela? Pues creo que lo platicamos en ese entonces cuando abordamos en un programa justamente este tema, tanto las disculpas que había solicitado el presidente López Obrador, como toda esta polémica alrededor de la repatriación de las piezas arqueológicas que se encuentran en otros países. Si bien es cierto, hay un componente de discusión política, no podría ser interpretado de otra manera, también está el tema de la memoria histórica. Recordemos nada más que durante los 36 años del periodo neoliberal, lo que se nos dijo fue que prácticamente las fronteras y las identidades nacionales iban a quedar de lado en este afán globalista, ¿no? Que ya íbamos a ser una aldea global. Y bueno, el resultado de todos estos años, no nada más en México, en prácticamente todos los rincones del mundo, pues fue un resurgimiento de los nacionalismos, ¿no? Ahí está el claro ejemplo del Brexit, Donald Trump, desde luego, Jair Bolsonaro, Marine Le Pen en Francia, y otro tipo de movimientos que se han ido presentando en prácticamente todas las partes del mundo que tienen, reitero, este común denominador, que es el nacionalismo. Entonces, creo que la discusión es válida, debemos darla, aunque yo sí pediría, como bien lo mencionó Francesca, que no sea un tema de chauvinismo, ¿no? Que discutamos los temas, hagamos una revisión histórica, pero sin fanatismos, ¿no? O sea, seriamente revisemos nuestro pasado, cómo nos lo contaron, y démosle una interpretación sana. Digamos, la historiografía estadounidense lo hace regularmente, revisan sus procesos históricos de acuerdo a a los nuevos hallazgos que hayan tenido, y se hace de manera sana, ¿no? Intentando cerrar esas brechas o esas heridas del pasado. Así es, Edgar. Bueno, pues sin duda, yo creo que un tema que llama muchísimo la atención porque, bueno, pues simplemente no solamente estamos hablando de una reestructuración del espacio público, sino también, obviamente, de una carga ideológica que en este caso, bueno, pues estamos viviendo sobre todo en este enfrentamiento, ¿no? Entre el famoso modelo neoliberal implementado hace 30 años, el cual seguimos viviendo de una forma u otra, porque seguimos dentro de este contexto global, dentro de este contexto en el cual, bueno, pues las condiciones son verdaderamente distintas, pero donde se están dando estos nacionalismos que yo creo que vale la pena apuntalarlos, Edgar, y que, bueno, sin duda nos van a traer más datos. Oye, María Limón, también recordamos en este primer trimestre, pues a una prima de cierto personaje con mucho poder en este país, que, bueno, pues le fueron descubiertos por ahí unos negocios de algunos cuantos millones de pesos que tenía con cierta paraestatal, y que así como sucedió, bueno, en este caso sí sucedió, le quitaron por omisión no se dieron cuenta que era prima del presidente,
le quitaron obviamente estos contratos, a diferencia de lo que sucedió con el hermano. María Limón. Pues sí, en un último trimestre del año en el que hemos visto acciones concretas en la lucha contra la corrupción. No calificaría como acciones efectivas, aún lo voy a dejar así sobre la mesa, nada más porque ya es el último mes y hoy no tengo ganas de pelear, pero hemos visto varias acciones, les decía, de lucha contra la corrupción. Este es uno de los casos. Este año nos dejó varias cosas. Por ejemplo, en octubre es cuando se detiene al general Cienfuegos. Exacto. Que todavía queda pendiente y que, bueno, nos deja ver muy claramente que los temas de corrupción en este país, y me imagino que también es así en muchísimos, no están únicamente ligados a un tema financiero, sino que muy probablemente también pueden estar ligados a temas de seguridad. La detención de un personaje, más allá de su inocencia o su presunta inocencia o presunta culpabilidad, de un personaje como el general Cienfuegos, nos habla de la gravedad de problemas que vivimos, como de algo que hablaba Erika hace unos minutos, de la cotidianidad. Acciones que podrían parecer tan lejanas a nosotros como la de un general de las Fuerzas Armadas Mexicanas, ¿no? Para los ciudadanos de pie es algo muy, muy lejano, pero cosas pequeñas que puedan cambiar nuestra cotidianidad, como los temas de seguridad, es decir, la violencia que aumenta en el país, el número de asaltos, el número de ejecuciones que ha habido. También en este último trimestre del año, en este último trimestre, pues es asesinado el exgobernador de Jalisco. Eso es muy, muy fuerte. Y nos dejan varios pues sabores amargos, porque sabemos que el camino aún es largo y queda mucho por recorrer. Todavía nos faltan como 10 años de este sexenio, así que con calma vamos a esperar a ver cómo van las cosas. Por lo menos, así como pinta la cosa, por lo menos va a haber una repetición de un sexenio más de Morena. No sabemos con quién, pero así Exacto. Como pinta todo el asunto, sin mayor problema, ¿eh? Sí. Se vienen cosas muy, muy interesantes. Pues bueno, el próximo año hay elecciones, son unas elecciones determinantes para el país, porque si bien no se elige el cargo ejecutivo, en realidad lo que está sobre la mira son las cámaras y la mayoría dentro de ellas. Recordemos que también a principios de este mes se anuncia la coalición PAN, PRD, PRI contra Morena, ¿no? Oye, María, si me permites ponerle un poquito de gasolina aquí al ambiente para que nos calentemos. Recordemos que finalmente Felipe Calderón y Margarita Zavala no pudieron concretar su partido Así es. México, y que, bueno, pues esto tuvo un claro golpe, porque seguimos insistiendo, no hay manera en que la oposición realmente se esté reconvirtiendo o esté reorganizando para estas elecciones que vienen. Es que no existe. Este año. Es que no hay oposición. O sea, esto es una señal clara y evidente que no existe una oposición. Con las elecciones pasadas, los partidos grandes, por no referirme solo al PRI, pero quedaron deshechos. Entonces, pensar en una oposición fuerte para estas elecciones intermedias era bastante complejo, y ahora tenemos estas mezclas, que bueno, tampoco son como de sorprender al 100%, los personajes políticos en este país son más chapulines que los mismos chapulines, pero bueno, ahora estas elecciones, y bueno, a mí sí me gustaría resaltar muchísimo en otros temas y como en noticias para unos más agradables, cuestiones deportivas en este país, sorpresas que nos ha traído este último trimestre. En los últimos días de noviembre vimos que el Checo Pérez ganó el Gran Premio, y a raíz de eso Red Bull, la escudería de Red Bull, le ha ofrecido un puesto. Y entonces, bueno, para quienes son seguidores de la Fórmula 1, pues es una gran noticia, porque, bueno, muchos decíamos, decimos, a ver si con este coche por fin lo logran. Queda claro la duda de si va a ser el 2 de Verstappen o no, pero bueno, en realidad, pues una felicitación al mexicano, porque hace muchísimos años que un mexicano no ganaba un gran premio. Por otro lado, no es por molestar, Eri, pero el Cruz Azul volvió a cruzar. Ya no hablemos de eso. Durísimo. No. Tema vetado. Y pues en malas noticias, y una que nos sorprende a muchos, o buenas para otros, pues es la salida del Piojo del Club América. Esta salida repentina, que no es voluntaria definitivamente, pero bueno, hace un papel
Pues lamentable porque es un personaje polémico, es un personaje que a la menor provocación reacciona de la peor manera y entonces, bueno, en la CONCACAF reacciona pésimo. Por ahí cuentan las lenguas que el jefe del grupo televisivo ya le había dicho que era la última que le perdonaba y no se la perdonó. Y pues bueno, eso. Ah, bueno, y el Canelo ganó el campeonato. A Edgar no le gustó, dice que peleó contra un bulto. No le gustó. Es muy polémico, es muy polémico. Hay quienes encuentran en la pelea, yo sin ser experta en box, pero hay quienes encuentran en Canelo y en sus oponentes más bien puros costales. Hay a quienes nos gustó la pelea o no, pero bueno, al final del día es un campeonato más para este jalisciense mexicano. Oye, y tomando en cuenta que no hay otro pugilista hasta el momento que sea tan mediático como él, que en ese sentido Edgar y yo creo que ahí sí coincidimos. A mí me gustó la pelea, estuvo arrinconando al británico pero oye, nada más para agregar lo del Cruz Azul, Eri, parece ser que andan en pláticas con Hugo Sánchez, pues a ver si el Pentapichichi le da un empujoncito importante al Cruz Azul, ya, por favor. Estaría increíble que el Piojo se fuera para el Cruz Azul y los haga campeones. Hablábamos de que hay que tener esperanza, ¿no? Bueno, pues ahí se las dejo, la verdad. No, la verdad es que difícilmente va a encontrar el Club América un personaje que represente de una forma tan concreta los ideales o los valores de ese club, porque es arrogante, es prepotente, es chillón en la derrota, entonces difícilmente van a encontrar a alguien que encarne el americanismo como Miguel Herrera. Pero regresándome a uno de los temas... Bajo estas circunstancias, perdóname Edgar, pero ya para no adentrarnos en el fútbol, mejor regresamos a la política, ¿no? Sí. Porque en esos es igual de polémico. Pero mira, uno de los Antes de desviar el programa... Uno de los temas que mencionó María y me parecen fundamentales, creo que son una de las grandes bombas con las que cierra el año, es justamente la detención del general Salvador Cienfuegos, y lo es porque ha causado una serie de reverberaciones que al día de hoy no terminan. O sea, al general Cienfuegos se le detiene en octubre, cuando va llegando a Estados Unidos. Prácticamente se menciona que sin haber dicho agua va a las autoridades mexicanas, el ejército en México, pues al enterarse de cómo va este tema en el cual se le espía al general Cienfuegos, todavía estando en funciones por la agencia antidrogas estadounidense, pues se enfurecen y amenazan incluso, según se trascendió en la prensa mexicana, pues con terminar la cooperación con la agencia antidrogas de Estados Unidos y justamente limitar la presencia de los agentes estadounidenses en México. Se da esto, se libera al general Cienfuegos, hay ahí una serie de gestiones diplomáticas del gobierno mexicano ante el estadounidense de Donald Trump todavía, y se libera, se trae de nuevo al general. Sin embargo, al poco tiempo pasa, el presidente López Obrador presenta una modificación a la Ley de Seguridad Nacional, en la cual justamente tiende a limitar la presencia y la actividad de todos los agentes estadounidenses en México, metiéndoles un intento de muchísimo control. Recordemos nada más, para finalizar, que si bien las agencias estadounidenses han estado presentes en México desde siempre, a partir de la llamada guerra al narco y la entrada en vigor de la iniciativa Mérida en 2008-2009, se da un crecimiento exponencial tanto de la presencia de las agencias estadounidenses como de su operatividad. Los mismos agentes estadounidenses decían que nunca antes habían tenido un nivel de actividad tan alto como a partir del gobierno de Calderón, y eso es justo lo que quiere modificar el presidente López Obrador, aprovechando justamente este tema de la detención del general Cienfuegos, ¿no? Entonces todavía es un tema muy presente que va a seguir dando de qué hablar, porque pues así de ese tamaño es la bomba, ¿no? Oye, Edgar, y sobre todo la presión que hubo dentro de las mismas filas del ejército mexicano hacia el presidente de la República, diciendo, a ver, señor, aquí no hay sexenios anteriores,
aquí no hay mafia del poder. Aquí venimos de una estructura desde la revolución como tal, ¿sí? Constituida y que somos el respaldo de este poder civil. Así es que, por favor, aquí no hay de buenos o malos. Aquí todos somos los mismos y hay una precisión ahí muy interesante que realizas, sobre todo tomando en cuenta la bronca que tenemos. Amigos, vamos a hacer un pequeño corte, María Limón, ¿querías decir algo antes de que nos vayamos al corte? Súper rápido, porque ahora que hablamos de las Fuerzas Armadas, y es algo relacionado también a este último trimestre del año, cuando llegan las inundaciones a Tabasco, entonces en realidad solo es como un agradecimiento a nombre, creo que de muchísimas personas, a los integrantes de las Fuerzas Armadas, que bien que mal, no solo a los que pertenecen al plan de N3, pero bien que mal han estado y estarán, yo sé que ahí apoyando a quienes lo necesitan en los momentos necesarios. Fuerzas Armadas que cada vez están teniendo mayor preponderancia en un gobierno civil que según los iba a regresar a los cuarteles y hoy en día están mucho más activos que en ningún momento. Amigos, estamos en este cronómetro 2020, el último programa de este año, o no es cierto, no es el último programa, es el primer programa ya de este año. Estamos obviamente en este proceso en el cual, bueno, pues hacemos una revisión muy importante, sobre todo dentro de este contexto en el cual estamos viviendo. Así es que, bueno, pues vamos en el cuarto trimestre de 2020 haciendo este análisis tan profundo y, bueno, pues regresamos en un momento. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Antes de irnos del corte, estábamos platicando justo de esta importancia. Fíjense, 43 muertos se indignaban en aquel entonces, en 2015, y para noviembre, el día 2 de noviembre, 91,000 muertos se reportaban ya en México. Estaban causando una gran indignación y sobre todo esta imagen del doctor López-Gatell como encargado de enfrentar la pandemia, Erika Argueta, una pandemia que, bueno, pues no solamente está vista en un contexto nacional, sino también en un contexto global. Y creo que también debemos de apuntar hacia uno de los temas que también resultan muy importantes, Edgar, María, Erika, que son las elecciones de Estados Unidos, unas elecciones muy apretadas, unas elecciones en las cuales, bueno, se enfrentaron demócratas y republicanos, unas elecciones donde Donald Trump hasta el momento se ha aferrado a como dé lugar al poder, ¿sí? Y finalmente, después de mucho, parece ser que John Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Erika Argueta. Bueno, ya el colegio electoral en Estados Unidos así lo señala. Entonces, solo habrá que esperar ya los primeros días de enero para saber bien a bien cómo será concretamente la transición ya efectiva del gobierno. Entonces, pues me parece que tras este complejo proceso, David, en el que se cuestionó mucho si se había dado un fraude electoral que tanto ha pues mantenido al presidente Trump en la Cámara de los Medios Internacionales, la verdad es que se están quedando ahí muchas cuestiones cojas en su camino por, pues vamos, tirar este proceso electoral, valga la palabra, pues porque todavía en reuniones más pues cerradas se ha ventilado que pues uno de los inquietantes propósitos de todavía la administración Trump es demostrar que efectivamente hubo un fraude electoral. Es una carrera, me parece, bastante difícil contra el tiempo, contra las circunstancias, contra las evidencias. Entonces, ahí habría que tener un poco más de profundidad en el análisis, sobre todo para todos los observadores externos de este proceso. Y pues bueno, vamos más bien encaminados hacia ese cambio de administración allá en los Estados Unidos, que pues también tiene sus implicaciones, pues ya en el corto plazo, en el terreno económico, en el terreno, pues sobre todo de esto que comentaba Edgar al principio del programa, pues de nuestros andares globales en este planeta, ¿no? La verdad es que los gobiernos en todo el mundo pues están a la expectativa de qué es lo que pase pues ya en los primeros días del 2021 con este tema. Y pues bueno, algo que no quisiera, perdóname María, dejar en el tintero es justamente este tema que comentaba Edgar sobre la presencia de
las Fuerzas Armadas, la relevancia que han adquirido pues este sector de nuestro país a raíz de la detención del general Cienfuegos, después pues ante las emergencias naturales, y pues rematamos casi el año pues con este anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la intención de dar la operación de algunas secciones del Tren Maya y de algunos de los aeropuertos, sobre todo de Tulum, de Chetumal, de Palenque y del Felipe Ángeles, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de que la presencia del ejército mexicano, pues es muy importante. Es muy importante tiempo, pues y habrá que está señalar y fortaleciendo a la sí, administración. claro, habrá que señalar muy puntualmente cuáles son estos factores que han llevado a que estemos en este punto en el camino y cuáles serán las implicaciones, ¿no? Porque no es un tema que pues podamos dejar por ahí nada más suavecito, ¿no? Oigan, dos temas mediáticos que creo que son fundamentales. El pleito entre John Ackerman y Sabina Berman en conocido canal oficial, vamos a decirlo así, o público, que es el Canal 11, donde, bueno, pues estos dos personajes que, bueno, pues se habían manifestado como esta nueva idea de la comunicación en México, de una comunicación donde iba a ser muy abierta, iban a ser muy plurales, y terminaron agarrados de la greña por ahí. Pero otro de los casos también muy importante ha sido el filo, vamos a llamarlo así, que ha tenido el periodista Carlos Loret de Mola y también el personaje que interpreta Víctor Trujillo en este personaje, este payaso que se llama Broso, que tanto escozor ha causado entre los seguidores de esta administración, ¿no? Hay aquí esta dicotomía entre los medios ahora oficiales y los críticos, a los críticos los encasillan dentro de la mafia del poder, dentro de los vieja chayoteriza que vivían, ¿no? Inclusive por ahí ya nos han los señalado empleados. Que somos chayoteros también nosotros, que quién nos paga y demás. Bueno, cuando los espacios tienen que ser amplios, tienen que ser plurales. Plurales, por supuesto, claro. ¿No? Que creo que sean muy interesantes. ¿Qué podemos apuntar al respecto? Antes de eso, yo sumaría a la lista también a un personaje que nos ha hecho los últimos meses del año pasado, a Samuel García. No podemos dejarlo de lado. Ah, Samuel García. Hace enojar a todo mundo. Bueno, a los que no se ríen de él, hay quienes han dicho que en realidad es la estrategia de campaña, que parezca que el tipo nomás no da una, pero somehow él está al frente y es un tema de conversación todos los días. Que si es machista, que si al pobrecito le toca ver a jugar golf. Ya salió el papá a desmentirlo y decirlo. A decir que una vez. Chillón, ajá. Pero yo lo sumaría a él a esta lista de personajes que sin duda se han puesto en la atención mediática. Bueno, nada más agregaría lo que bien mencionó María sobre el senador con licencia por Nuevo León y que está buscando la gubernatura de ese estado, que, bueno, sí es cierto, para bien o para mal se menciona, nada más que en los sondeos se cayó estrepitosamente justamente por este tipo de errores no forzados o quizá, como bien decía María, estrategia, pero se ha caído muy fuerte a inicios del año pasado, es decir, a principios de 2020, era uno de los principales contendientes para la gubernatura y cerró el 2020 pues con unos números que la verdad ya no eran tan competitivos. Y finalmente sobre el tema de Loret de Mola y de Víctor Trujillo, mira, oye, Ackerman y Sabina no se te vayan a olvidar, ¿eh? Tampoco, y me parece que Ackerman se equivoca como académico, yo lo conocí, respetable, tiene una trayectoria pues bastante destacada, pero creo que de repente es de este tipo de personajes que en ocasiones les gana la flema, ¿no? Y pueden hacer algunos comentarios fuera de lugar, ¿no? Digo, la pelea ahí cada uno tiene su versión, pero bueno. Solamente finalizo con el tema reitero, de Víctor Trujillo. El problema de ellos es que están, digamos, muy cuestionados. Recordemos que a Loret de Mola, además de haber participado en un montaje con García Luna,
su esposa recibió del gobierno de Peña Nieto alrededor de 400 millones de pesos para una de sus consultorías. Y bueno, Víctor Trujillo también es un personaje que ha estado muy vinculado a los grupos de poder que históricamente se han opuesto a López Obrador. Recordemos que los videoescándalos o el surgimiento mediático de los videoescándalos se da justamente en un contexto o en el programa, mejor dicho, que en ese momento conducía Víctor Trujillo en la televisión abierta nacional. Entonces, son personajes muy polémicos que se les ha reclamado mucho su cercanía con los gobiernos pasados y que ahora, bueno, se están enfrentando justamente el otro lado de la moneda, ¿no? Que aquellos a los que acallaban o que no prestábamos, ahora son mayoría. Creo que han habido excesos de ambas partes, pero el reclamo, al final de cuentas, me parece hasta cierto punto válido, ¿no? Los señalamientos que se les hacen sobre su cercanía. Oye, Edgar, pero aquí el detalle es de que todos parece ser que siguen cercanos, como Jesús Ramírez Cuevas, que le descubrieron por ahí que había desviado no sé cuánto dinero, según para poder hacer un periódico, y que a la mera hora terminó en la casa de una persona que pues ella ni sabía que ahí era el domicilio fiscal, ¿no? Entonces, sin duda, hay muchos excesos todavía a partir de estos medios de comunicación y esto va generando muchos problemas. Oigan, obviamente no podemos olvidar, murió Quino, el creador de Mafalda, muere también Maradona, uno de los máximos exponentes obviamente del fútbol. Sí. Y nos queda poquito tiempo para cerrar este cuarto trimestre de 2020, pues ya en este 2021, y bueno, pues María Limón, adelante. Creo que para cerrar este trimestre en Noticias Nacionales hay un dato que a mí me deja muy marcada porque representa muchas cosas, y es que por primera vez en la historia de este país, el 12 de diciembre la Basílica de Guadalupe estuvo cerrada. No solamente para México, sino para toda Latinoamérica. Es importantísimo esto. Este es un acontecimiento muy particular que muestra el momento por el que estamos pasando todos ahora. Se los dejo porque la reflexión puede ser muy, muy larga, pero me parece que es como para marcarlo en el calendario de nuestras vidas a quienes son o no son guadalupanos, etcétera. Más allá de eso es el tamaño o la magnitud de lo que vivimos el año pasado. Oye, la llamada del episcopado mexicano que logró que todas y cada una de las congregaciones, esta gran red de la cual, bueno, pues la Iglesia Católica tiene en México, lograra que los peregrinos, o su mayoría, las grandes peregrinaciones, se detuvieran ante esta situación del COVID-19. Edgar Valenzuela. Yo solamente cierro mencionando que afortunadamente prácticamente cada uno de los temas que ahorita estamos revisando, en su momento lo tratamos. Eso también demuestra que hemos estado pues al pendiente, ¿no?, de la agenda y tratando de abordar la mayoría de los temas o de los grandes temas, tanto nacionales como internacionales de la agenda pública. Entonces, iniciamos esta aventura el año pasado en Cronómetro. Me alegra mucho seguir aquí y demostrar al corte de caja, pues que bien o mal hemos estado ahí. Entonces, les mando un abrazo muy fuerte, David, María, Erika, a ustedes, a nuestros compañeros que no están en este momento en la mesa y a todo nuestro auditorio, agradecerles porque pues gracias a ellos estamos aquí. Erika Argueta. Pues bueno, David, la verdad, un gusto haber compartido Cronómetro durante un 2020 tan complicado y que pues la verdad nos ha dejado grandes aprendizajes, y de esos aprendizajes pues tendríamos que estar rescatando en este momento que definitivamente y sin cuestionamiento somos ciudadanos globales y que nuestras acciones implican hacia todos lados, que afectan a los más cercanos, a los más lejanos. A veces no nos damos cuenta de eso. Y la verdad es que, pues bueno, tenemos que seguir adelante. Hay un camino hacia adelante que tenemos que recorrer, pues con los ojos bien abiertos, con los sentidos bien puestos. Bueno, entonces, pues la verdad debemos considerar que efectivamente sí, definitivamente somos ciudadanos globales, y en esa medida, bueno, pues nuestros retos son innumerables, son muchísimos, son muy complejos, y lo único que podemos desear desde este Cronómetro 2020 que nos ha pues reunido a lo largo de tantos días en este año es que el 2021 pues venga mejor y nos brinde la oportunidad de un mejor horizonte. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos.
Gracias, Erika Argueta. Gracias, María Limón, Edgar Valenzuela. Bueno, pues a nombre de todo el equipo de Cronómetro 2020, Julieta Cortés, Iván Moreno, Francisco Casaonda, y bueno, pues los amigos que estamos aquí presentes el día de hoy, pues no me queda más que señalarle a todos ustedes que tengan un excelente año, que se la pasen bastante bien. Aquí estaremos pronto para seguir discutiendo. Nos vamos 2 semanas, nos vamos a descansar un poquito para ver también que la agenda se vaya llenando, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Pero bueno, pues estaremos presentes con todos ustedes a partir de, bueno, los programas más importantes que estuvimos transmitiendo durante este 2020. Y bueno, pues para todas las personas que nos están escuchando, no solamente en México, sino también ahí en la Unión Continental Latinoamericana, les queremos mandar un gran abrazo, un fuerte abrazo, pues para que estos primeros días de 2021, bueno, pues pinten de mejor manera y dejemos atrás todos los elementos malos que nos dejó o que no fueron tan bien deseados en este 2020. Así es que bueno, pues mucha prosperidad, mucha salud sobre todo. Recuerden, amigos de Cronómetro 2020, por favor, si tienen que salir de su casa, exageren todas las medidas de prevención, utilicen cubrebocas, utilicen caretas si es necesario, utilicen gel antibacterial, lávense las manos constantemente, si tienen que ir en el transporte público, pues mire, una pasadita con gel antibacterial, sana distancia, como dice aquí el buen Edgar, distancia entre todos, ¿sí? Y bueno, pues todas las recomendaciones para todos y cada uno de nosotros. Así es que bueno, pues sin más, María Limón, muchísimas gracias, Edgar Valenzuela. A ustedes, un abrazo. Gracias, Erika Argueta. Recuerden, este es Cronómetro 2020. Sigan en todas las plataformas de 724.mx y nos vemos pronto. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Cronómetro 2020.